Ayúdame, pastor, con nuestro queridísimo pastor David Larochelle, y espero pronunciarlo cada vez mejor. Pastor David Larochelle, buen día, ¿cómo estás? Bueno, No, esa risa es que no. Nada, ¿será que no? Y yo hago el esfuerzo Buenos días, Iván. y trato de suavizarlo lo más que puedo. David Larochelle. está súper bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buena noche, porque este programa va repetido también de 7 a 11 de la noche, hora este de los Estados Unidos, pastor. De hecho, llevo 3 horas sintonizado contigo, vengo siguiéndote Qué los bien. pasos, toda la programación de este día. Aparte Muchas que gracias. Ustedes no me han dejado dormir por días desde que me mandaron la temática. Vaya temita, ¿no? Vaya temita. Vaya tema, pastor. ¿En dónde te encuentras geográficamente hablando? Hace un par de días arribé a Sudamérica otra vez, me encuentro en Quito, Ecuador. ¿Cómo está Ya Quito? contando los días para regresar a México por unos compromisos, pero Ok. ya estoy en el frío de Quito. Mira que hace unos minutos nuestro invitado especial en la música, Giovanni Santamaría, vocalista del grupo Generación Sin Rostro, es ecuatoriano, pero de Guayaquil. No sé si lo alcanzaste a escuchar. Sí, escuché todo y como le dije, llevo 3 horas escuchando esta mañana. Sí lo escuché, es de la costa, como lo llaman puerto principal. De hecho, jocosamente a los de Guayaquil lo llaman monos. ¿Sí? No despectivo, ¿no? Por si acaso, sino son la gente de la costa. ¿Pero porque son rubios o por qué? Yo no sé. Pero, Oye, Iván, antes de empezar, he estado recibiendo algunas notas. Alguien de Leeds, Inglaterra, me escribe, me dice, mira, Iván ha propuesto adoptar un famoso, pero existe una lista de 50 naciones que persiguen, matan, odian y encarcelan a cristianos. Y yo he adoptado a 4 de esos líderes de esas naciones para que se haga un milagro y se conviertan al cristianismo. Amén. qué Y bien. los míos son Abdalá II de Jordania, Mohamed IV de Marruecos, Hassan al-Bolkiah de Brunei y Mohamed bin Salman de Emiratos Árabes Unidos. Wow. Entonces, Qué este bendición. hombre es un amigo mío, misionero, vive en Inglaterra, un hombre que está muy metido con el Señor y pues él se tomó en consideración estos 4 líderes de estas naciones que son naciones donde el evangelio no es abierto. Entonces él adoptó a los 4 líderes de estas naciones porque Excelente. ¿sabes? Y entendemos que si Dios toca al líder, pues esto influencia Claro. en la nación. ¿Tú te imaginas los nuevos 4 Pablos de Tarso ahí? Absolutamente. Bueno, Y yo intercedamos creo en que, oración por ellos. A veces también creo y celebro esta parte que tú estás poniendo a la gente, el desafío, que la gente entienda que el adoptar a un famoso no necesariamente tiene que ser gente de la farándula, que sea actor, actrices o gente de Hollywood, No. si cabe el término, sino también hay gente que está en eminencia, gente que humanamente dictan el destino de una nación. Yes. Y ellos están. Eso está excelente, pastor. Lo recibimos muy bien e intercedemos en oración desde ya. Y te voy a agradecer si nos envías los nombres de ellos para que podamos tenerlos también e interceder en oración y compartirlo con más oyentes de la redcristiana.com. Así que agradezco, pastor, si nos envías esos nombres después para tenerlos muy en cuenta e interceder en oración. ¿Te parece? Seguro. Y oren por Ecuador porque hoy se está definiendo ya en escasos minutos el matrimonio igualitario, etcétera. Y entonces esto es un gran desafío que está viviendo el país como tal, ¿no? Válido, claro que sí. Y es donde necesitamos hombres con temores de Dios, mujeres con temores de Dios en lugares de eminencia. Y comparto un poco lo que decía nuestro amigo de Guatemala. Guatemala ha tenido la dicha de que muchos de sus dignatarios han recibido la fe cristiana. Tristemente, muchos no han terminado bien. Y esto para mí es como, no quiero decir un golpe bajo, sino más bien es no aprovechar quizás estas oportunidades que muchas veces Bueno, Dios quiera que no perdamos la conexión internacional con el pastor Jean David Larochelle, que se encuentra en Quito, Ecuador. A veces la señal nos molesta un poquitito, pero
Tenemos fe que vamos a poder sacar, por supuesto, el segmento adelante y qué buena la iniciativa que él nos trae hoy de adoptar no solamente a famosos, sino personas que también toman decisiones y aunque no sean ni famosos ni de la farándula, pues obviamente interceder por ellos en oración. Absolutamente. Bueno, querido pastor, entramos en materia y estamos listos para nuestro segmento, nuestra realidad con el mundo espiritual. ¿Qué pasa espiritualmente con una persona que cree en Dios o dice creer en Dios, en Jesús, muchas veces de ellos cristianos o católicos, pero consultan a mediums, a espiritistas, a brujos, qué sé yo, para mejorar su situación en la vida o para recibir una ayudita extra, como hemos escuchado algunas veces? ¿Qué pasa en esa realidad con el mundo espiritual? Por preguntas como estas y muchas más, hemos creado este segmento de Ayúdame, Pastor. Ayúdanos, Pastor David Larochelle. Muchísimas gracias. Yo quiero un poquito, no solamente para ti y nuestros oyentes, que conozcan un poco algo, porque esto voy a partir de este contexto. Yo vengo de un país, y ustedes saben, yo soy de Haití, donde yo recuerdo 30 años atrás, 40 años atrás, yo leía y luego en mi adolescencia yo podía ver grafitis en mi país donde decía Haití 30% protestante, 70% católico, 100% vudú. Wow. Vengo de un país donde el mundo espiritual es sumamente, me atrevo a decir, evidente. Mi país, el 14 de agosto de 1791 fue consagrado a Satanás por 200 años. Por eso, como decía Garcet, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Por eso voy a partir de una situación de mi país, luego una situación personal, porque yo vengo del mundo de la brujería, Iván. Oh. Por eso cuando Claudia me mandó el tema, yo me maté de la risa y le mandé cantidad de emoticones. Ella no sabía por qué me estaba riendo. Y yo entonces, le dije... mi país en ese momento, siendo un país consagrado a Satanás por 200 años, cuando se termina me atrevo a decir, este contrato, otra vez, 14 de agosto de 1991, volvieron a dedicar al país al diablo y de hecho tomaron el vudú como religión oficial. Hubo muchos sacrificios humanos y en mi país ha sido tristemente común esta realidad. Y de ahí, pastor, perdóname el paréntesis, que lamentablemente vemos tanta pobreza, tanta miseria y tantas hasta desastres, no sé, meteorológicos, etcétera, terremotos, tantas cosas tan extrañas y que uno no haya la explicación, pastor. Mi pregunta... Sí, el fenómeno puede haber sido tanto lo físico, porque malas construcciones, pésimas condiciones materiales, pero también hay un fenómeno espiritual detrás del asunto. Totalmente de acuerdo. Sin duda, yo no lo dudo, pastor. Pastor, antes de comenzar y entrar en materia en el tema, ¿quiénes hicieron esos contratos? Ya que nos estás contando parte de la historia. En primer lugar fueron nuestros ancestros. Era como un contrato, disque para la liberación de Haití de Francia. Vamos a y de hecho, ¿qué hicieron? Tomaron la piel de un blanco como pergamino, la bayoneta como pluma, el cráneo como tintero, la sangre como tinta, y de ahí se escribe nuestra acta de nacimiento o nuestra independencia. Así que tenemos un acta de nacimiento mal escrito y hasta, me atrevo a decir, diabólico, así que a ver. Sí, antes de entrar, ¿hay cómo romper eso? Por decir algo. Absolutamente. Ok, antes de que se cumpla la fecha supuesta del contrato, como dices tú, como lo llamas. No. Y te tengo que dar una buena noticia, porque cuando mi país cumplió 200 años de independencia, nosotros como Haití somos la primera raza de color, la primera raza negra en el mundo independiente y la segunda nación después de Estados Unidos independiente. Cuando el país cumplió 200 años de independencia, hubo eventos de todo tipo, social, cultural, religioso, cristiano, evangélico. Tuve la dicha de llevar al doctor Alberto Motesi a Haití. Qué bien. El doctor Motesi predicó en Haití todavía. Y esto marcó una situación muy espiritual, muy genial en Haití. Porque yo fui el intérprete del doctor Motesi. Motesi predicó en diferentes lugares del país. Y empezamos a reclamar a Haití para Cristo. Decíamos, hoy Haití tiene una nueva acta de nacimiento. Fue una cosa tenaz. Bueno, para resumirte que en la noche nos quisieron matar. Brujos, curanderos, o sea, nos rodearon cientos de ellos. Nos querían machetear. En un momento estábamos en el carro. Nunca vimos luz, nunca vimos carro. Nos embistieron en nuestra furgoneta y no vimos nada.
O sea, por eso cuando hablamos de la realidad del mundo espiritual, hay que agarrarse bien. Ahora, realmente es mucho más, es mucho documento que quisiera decir. En segundo lugar, subo un poquito la temperatura, es una experiencia o es familiar. Mis familiares estuvieron metidos en el mundo de la brujería. Para nosotros, antes de Cristo, la magia negra, el vudú, y vamos a hablar de quizás en los diferentes tipos de magia, no en el programa, quizás puedo mencionar 2 o 3 detalles. Estuvimos clavados en la brujería, mi papá practicaba la brujería, mi madre la brujería, nuestros abuelos estuvieron, nosotros comíamos, bebíamos licor y comíamos en cráneo humano, íbamos a los cementerios a buscar los cadáveres para zombificar. Estoy seguro que más de uno aquí ya deben estar asustados sentados aquí. Por eso cuando Claudia me mandó el tema, yo dije, esta señora no sabe a quién se refiere. Y yo le dije que Dios me lo había puesto a él en el corazón. Y yo creo que, y agradezco, porque creo que fueron muy sensibles al Señor por traer un tema así a colación. Así que, Iván, mi experiencia con el mundo de la brujería, la magia negra, el vudú, pues, pasaría horas. De hecho, tengo testimonios escritos y aún mensajes en diferentes medios donde yo comparto no solamente experiencia personal, familiar, como también el Evangelio ha tocado a mi familia. Yo recuerdo mi conversión, recuerdo la conversión de algunos familiares. Mi madre, siendo una de las más grandes santeras, ahora es la más grande intercesora que yo conozco, que vive en Orlando, Florida. Está haciendo un trabajo espectacular. Ahora bien, ¿por qué menciono todo esto? Porque parto como algo como historia personal. Para testimonio. Es que el testimonio es contundente, pastor. Yo no vengo con simplemente ideas y teorías, vengo con palabra en mano, palabra de Dios, pero también vengo con una vida que ha sido, y me atrevo a decir, esclavizada. Mis familiares, por situaciones como esta. En el mundo de la brujería han matado a varios miembros de mi familia. Mi hermano mayor murió en esto. Mi hermana mayor era sacerdotisa de Satanás. Le amputan un seno, literalmente. O sea, y podría contarle casos. Hemos tenido muertes, pero de asientos en familiares y a nuestros alrededores. Ahora bien, cuando yo escucho y leo la pregunta que acabas de hacer, ¿qué pasa espiritualmente? Y yo quisiera, porque para mí esta pregunta tiene muchos matices. ¿Qué pasa espiritualmente? Yo diría que en primer lugar, espiritualmente la persona abre una realidad a un mundo espiritual. Porque hay muchas formas de recibir y dentro de ese mundo espiritual hay 3 cosas que hay que hablar: la posesión demoníaca, la opresión demoníaca y la enfermedad demoníaca. Si alguien se mete en este mundo, ya la persona es candidata a cualquiera de estos fenómenos. La posesión demoníaca tiene que ver con la invocación digamos, permítame usarlo así. La posesión tiene que ver con cuando tú haces la invocación. Al momento que tú invocas, vas a recibir una posesión demoníaca. La opresión tiene que ver con la influencia. Pero la enfermedad, como viendo, hasta Jesús habló de esa enfermedad, dice aquella mujer que estuvo atormentada por 18 años con el diablo. Es decir, hay gente que tiene enfermedades que la gente no ve la naturalidad de estas. Uno dice, no, hay algo diabólico detrás del asunto. Ahora, no quiero enredarte a ti ni a nuestros oyentes con un tema tan candente, pero quiero tratar de aterrizar algunas cosas que acabas de proponer durante tu pregunta. ¿Qué pasa espiritualmente? Bueno, hay que entender qué implica lo espiritual. Pero si vamos a hablar de esta realidad, entonces la persona en primer lugar está abriendo un mundo espiritual en su casa. Literalmente, diríamos desde el punto de vista de abogacía, le estás cediendo derechos. Vamos a estar claros. Al momento que tú acudes a algo así, estás cediendo derecho a los demonios o a las mismas fuerzas diabólicas a que invadan tu vida, tu familia y todo lo que tú emprendas. La pregunta continúa con una persona que cree en Dios o en Jesús. Aquí tenemos un problema, porque he visto tristemente como pastor que he sido en Sudamérica, en Centroamérica, gente que están en nuestras iglesias o dicen ser cristianos, dicen ser creyentes y todavía están jalando esto. Bueno, en primer lugar, no creo que existe una fe a medias, porque una persona que no tiene fe, mi querido Iván, siempre va a buscar un plan B. La persona que tiene fe en Dios, Dios siempre va a ser suficiente, mejor, su única y suficiente. No solamente Dios para esa persona tiene
la última palabra, es que Dios tendrá la única palabra en su vida. Entonces, yo no creo en una fe a medias. Una cosa es tener la fe de un niño, que es la fe que todo cristiano debe tener. Otra cosa es la fe infantil. Para mí, si alguien dice que cree en Dios y está acudiendo a esto, entonces su fe no es la fe cimentada sobre la roca, no es la fe de un niño, simplemente es la fe infantil. Y siempre va a buscar alternativas. Cuando tú y yo dejamos de creer en papá, en nuestro Dios, en el eterno, vamos a ver un plan B. El hijo pródigo, cuando dejó la casa del padre, buscó alternativas, hasta buscó el trabajo y encima cada vez iba más, cayéndose hasta llegó a comer la comida que comían los cerdos. Entonces, una vida apartada de Dios siempre va a traer miseria. Y todavía no entramos en tema, pero solo quiero pulir la pregunta. Al final dice, sí, cree en Dios, cree en Jesús, pero consulta a mí. Mira, es que Jesús no es un segunda opción. Si alguien tiene a Jesús como también paralelo a los demás, entonces la cruz es vano. La muerte de Cristo fue vano. La venida de Cristo fue vano. Si alguien me dice, es que también creo en Dios, pero escucho a fulano y siento que tiene razón. Luego hablaremos de esto, de lo engañoso que es el mundo espiritual. Porque yo vengo de ahí, Iván. Vengo de una situación, no tengo todo el tiempo para contarles los testimonios. Este mes de enero, este año, hace 4 o 5 meses atrás, mis 2 hermanas y yo estábamos en un carro, veníamos de un tiempo de oración, llorábamos los 3, pedíamos perdón a Dios, porque nosotros hemos llegado a practicar la brujería, hemos hecho mucho daño a la gente. Y yo recuerdo que estábamos tomados de la mano, mis 2 únicas hermanas maternas, estábamos en Orlando este año, y empezamos a recordar estas cosas, y por lo menos si hubiera todavía pendiente, o no digo pendiente, sino cosas que estamos viendo, fenómenos en la familia que podrían tener ciertos rezagos de decir, Señor, nosotros renunciamos a estas cosas, esto ya no tiene derecho en nuestras vidas, somos hijos de Dios, somos redimidos por la venida, por la sangre, por el sacrificio de la cruz, y esto fue hasta liberador para nosotros. Un caso particular, hace como 4 años, nosotros teníamos una historia familiar donde a mi madre se le creció el mentón. Es como Pinocho. Mientras más le picaba y lo rascaba, más le crecía. Toda la vida creímos que mi hermana melliza, yo soy mellizo o gemelo con una mujer, y en mi cultura cuando nacen gemelos mellizos, nacen con poderes. Nosotros nacimos y a nosotros nos consagraron a Satanás, querido Iván, a mí y a mi familia. O sea, venimos de esto. Entonces, y durante tiempo, mi mamá se enfermó, casi se muere mi mamá, y todos apuntaron que fue mi hermana que le hizo ese daño, el conjuro o lo que sea, como pueden llamar. Hace 4 años, cuando cumplimos los 40 años, recuerdo haber tenido una conversación con mi papá. Mi papá nunca y yo habíamos tenido conversaciones así similares, porque mi papá me dejó cuando tenía 5 años. Volví a mi padre 26 años después. Así que no tenía mucha relación. Cuando cumplí 40, mi papá me dijo por primera vez que me amaba, a los 40, hace 4 años, y yo me desmayé, literalmente. Cuando cumplí 41, mi papá me pidió perdón. Cuando cumplí 43, mi papá me dijo que se sentía orgulloso de mí. Bueno, este año que voy por los 44, no sé con qué me va a salir, porque cada año... Con algo bueno. Palabra, ¿no? Sí, algo bueno tiene que venir. Ojalá. Entonces, ¿por qué? Yo recuerdo que tuvimos una conversación, mis 2 hermanas y yo con mi papá, y dijimos, papi, explícanos estas cosas, porque ya somos cristianos. ¿Qué ha pasado? Y Mireya le hizo esto a mi mamá, y mi papá dijo, no, Mireya nunca le hizo nada a tu mamá, lo hiciste tú, Jan David. Hermano, casi me voy de cabeza. O sea, quizás el más grande de los daños que mi mamá había sufrido en el mundo de la brujería había sido ocasionada por mi persona. Yo recuerdo ver a la cara de mi hermana, porque las 2 me están escuchando en este momento, una está en la Florida, la otra está en Nueva York, están escuchando. Yo recuerdo que mi hermana me miró y me tomó los brazos y me dijo, yo me cargué con esto por 40 años. Y yo le dije a mi hermana, entonces, no se preocupe, ahora ya que soy el culpable, fui el responsable, permítame llevar esta carga los próximos 40, pero ojo, se lo voy a dejar a los pies del Señor. Y yo recuerdo que fue una charla muy liberadora, ¿no? Entre mis 2 hermanas y yo, mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué menciono y te hago algunos relajos y contenidos de esto para los principios que quiero apuntar casi al final? Pastor, antes de pasar a eso, ¿por qué tu papá dice que eras tú el culpable?
porque habían cosas que habíamos hecho en la infancia. Y personalmente yo no tenía muchos recuerdos, y quizás mi hermana, todos crecimos con la idea de que fue mi hermana que lo había hecho. Mi mamá dijo, no, mire, de hecho, yo siempre creí que mi hermana en el mundo de la brujería era más fuerte que yo, literal, porque también hay niveles, hay jerarquía también en el nivel de la brujería y en el mundo espiritual. Y yo siempre creí. Mi papá me dijo, no, David, tú eras el más malo de todos. Y yo me quedé en shock, porque yo siempre me creí un pan de Dios, por si acaso, ¿eh? Wow. Wow. Entonces, cuando me dijo eso, para mí fue como que me dieron como un golpe bajo, ¿no? Porque yo crecí no creyendo que era el mejor, que era el más bueno, pero yo no crecí creyendo que yo era malo. Simplemente, y de hecho, hubo un tiempo hasta aún, yo le tenía miedo a mi hermana. Mi hermana nace antes que yo, siendo gemelos o mellizos. Mi hermana le cortaron el cordón umbilical, mi hermana le bañaron, lactó, se durmió, yo seguía en el vientre de mi mamá. Habían hecho tanta brujería a mi familia, a mi mamá, porque mi mamá había hecho mucho daño. Entonces, que curiosamente, yo fui el elegido para morir en el vientre de mi madre. De hecho, Iván, un paréntesis, yo soy el único varón de mi mamá que está con vida. A todos los varones ya los mataron. Wow. Todos han muerto. Algunos en la brujería, otros asesinatos. Soy el único varón. Y te puedo decir, para la gloria de Dios, soy el primero y el único pastor hasta ahora en mi familia que ha roto una serie, si cabe el término, vamos a usarlo así, maldición generacional, wow, diabólica en la familia. Wow. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo tengo una relación espectacular con mi mamá. Mi mamá es mi mejor amiga, la más grande intercesora que yo conozco, una mujer que se mete con Dios en la oración. Pero cuando conocí a mi mamá antes y ahora a mi mamá de ahora, claro que creo profundamente en el poder de Dios, en el poder del Evangelio, en el poder de la cruz. Claro que creo que cuando Dios se apodera de un hombre, Dios se apodera de una mujer, algo sobrenatural, algo extraordinario hará con su vida. Por último, dice tu pregunta, los que consultan estos medios dicen que como para mejorar una situación de vida o para mejorar su vida. Yo les dije al inicio que el mundo espiritual es engañoso, porque muchas veces, Iván, podemos crear el ambiente para provocar lo que nosotros creemos o lo que nosotros deseamos. Y aquí está lo engañoso del mundo espiritual. Por ejemplo, es que lo que me dijo fulano es verdad. Me habló como era mi esposo, me habló como era mi esposa, me dijo exactamente. No, pero te digo, mira, hay una verdad universal, que a veces aterricemos lo universal a nuestra conveniencia. Claro que sí. Para serte franco, Iván, y nuestros queridos oyentes, a veces en el mundo evangélico cristiano es igual, porque a veces fabricamos un Dios bajo nuestro paradigma. Porque a veces el Dios de la Biblia, no creo que muchos, ojalá todos estuviéramos tan cerca y tan a la realidad del Dios verdadero. Porque a veces el Dios que predicamos, quizás, o el Dios que creemos que predicamos y servimos, muchas veces es el Dios que tú y yo concebimos, es el Dios que fabricamos. Lo fabricamos quizás por principios, por conveniencia, lo fabricamos por la formación que hemos recibido. No confundamos un poco las cosas. Y es donde creo profundamente que tenemos, una vez más, la palabra, Iván. Porque quizás si hay algo que voy a especificar dependiendo del tema, porque quizás cada vez es el regreso a la palabra, Iván. El regreso a las Sagradas Escrituras, no solamente es el estudio, es la memorización, es la obediencia, la aplicación a la palabra, porque es lo que transforma a un hombre. Y yo quiero morir terminando siendo un hombre de la palabra. Juan Wesley decía, a pesar de haber leído más de 8,000 libros, yo soy hombre de un solo libro, la Biblia. Y es donde tenemos que volver una vez más, una y otra vez, porque el mundo espiritual se reprende con la palabra. Jesús reprendió al mismísimo Satanás con la palabra. Lo dijimos la semana pasada en el ayuno. Una vez más, la palabra ha sido, me atrevo a decir, un poquito manoseada últimamente. Necesitamos escuchar sermones, necesitamos escuchar palabras, no masajes, sino mensajes. Porque vemos que simplemente hoy los púlpitos son muy frágiles y son muy flojos. Y queremos predicar lo que la gente quiere escuchar. Y no es así, porque también en el mundo espiritual es engañoso. La persona puede asumir de que el brujo, el medium, el espiritista le dice lo que quiere escuchar.
Mira, me viene a mi mente la película esa Ghost, La Fuerza del Amor, Sí. no sé, yo era pequeño cuando veía esa película, y yo creo que, no le exagero, la he visto más de 50 veces. Románticamente es una bonita película. Cuando matan al hombre, Demi Moore es la actriz que todavía no sobrevive, o quizás o no puede, como dicen en el gringo, overcome, sobrellevar la pérdida de su ser amado. Y obviamente ella no busca, curiosamente en esta película, de cómo contactarse, sino más bien es el muerto que busca una medium, la UFI, para que pueda decirle algunas cosas. Mira, vamos a estar claros, esto sí existe y sí pasa en el mundo espiritual. Esto sí pasa en el mundo de la brujería, la hechicería, porque la Biblia ya ha hablado de esto desde el inicio. Pero hay que decir claramente que la Biblia condena categóricamente. Si tuviéramos que tomar literalmente cuando la Biblia dice a los hechiceros, a las hechiceras no lo dejarán con vida, no saben a cuántos serían linchados hoy. Porque la Biblia condena categóricamente la hechicería, la brujería y todo esto. Dentro, no sé en otros contextos, pero en el mundo de la brujería, en el mundo, y sobre todo en mi país, se ha manejado 4 tipos de magia. La magia blanca, la magia roja, la magia gris y la magia roja. Y yo escucho gente que dice es que la magia blanca es para protección y la negra es para destrucción. Yo digo, fregados estamos los negros, definitivamente. Y algunos creen que la magia blanca es porque es como el famoso amuleto donde me protege. Mira, nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. No hay tiempo para hablar los diferentes tipos de magia y no creo que lo haríamos por un medio como esto, por la audiencia, porque hay de todo un poco que lo escuchan, pero yo creo que hay que entender que lo engañoso que pueden ser las cosas. Mira, el diablo descontextualizó un texto para atentar a Jesús. O sea, si el mismísimo diablo usó un texto fuera de contexto, entonces, ¿cómo no nos va a sorprender lo que estamos viviendo hoy en día? De que la gente dice, es que él tiene razón, o el medio, no. Si el mismísimo diablo lo llaman el padre de mentira, lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, cuanto más la realidad que tú y yo podemos estar viviendo. Así que yo creo que si nos vamos a meter en un tema como esto, y para mí, y quiero decírselo a todos nuestros oyentes, y para mí Juan 10:10 dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Aquí hay facetas, ¿no? Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que el diablo no se va a conformar con ver quienes están en eso, y permítame hablarte a ti en este momento. El diablo no se conforma con que seas un borracho. Dice la Biblia que él quiere matarte, destruirte. El diablo no se conforma con que seas un mal padre. El diablo no se conforma con que seas X. No. Él quiere matarte porque su labor es esto. Pero dice la Biblia, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo creo que quienes están aperturándose o abriendo puertas a esta situación, a esta realidad del mundo espiritual, diciendo que esto lo hacen en nombre de Dios, o diciendo, estás abriendo simplemente un mundo que no te va a ir nada bien. Ahora bien, yo creo que, y es donde celebro el título que le han dado al segmento, Ayúdame Pastor, porque también existe el acompañamiento pastoral. Hay gente quizás por inocencia, otros por ignorancia, y es donde la labor del pastor es tan tremenda en esto. Y yo sé que muchas iglesias, el amigo de Guatemala mencionó algo así, donde hay una mezcolanza. Eso es lo que llamamos... De culturas, de religiones, de todo. ¿No? Sí. Claro, eso es sincretismo. Es sincretismo cuando hay una mezcolanza entre religión, cultura, la fe, y lo metemos en un solo paquete y hacemos, pues lo metemos en la misma licuadora y hacemos un batido. No se puede. No se puede. Mira, pastor. Eso es lo que es sincretismo. Sí, la mezcolanza de todo y creer que todo camino conduce a Roma. Aquí hay un ejemplo de ello. Un oyente que nos pide no ser identificado, y respetamos siempre eso, quien no quiera dar su nombre, pero dice, mira, mi ex esposo, padre de mis hijos, siendo cristiano, acudía a un amarre hacia mi persona. En oración e intercesión reprendimos el mismo brujo. Dice, el mismo brujo me llamó y reclamaba a mis hijos porque el papá no cumplió con su trato. Ahí está. Mira, Iván, mi padrastro cuando hizo
un pacto con Satanás, había traído como un ternerito a la casa, el primer marido de mi mamá, y el ternero iba engordando y decían, y ese ternerito, nosotros de chiquito jugábamos con el ternero. Y dice, no, es que el brujo me dice que aliméntelo, que a medida que se engorde va a haber dinero en la casa. Y le creímos el cuento. Y el ternero se engordó y teníamos mucho recurso. Yo recuerdo a mis 8, 9 años nos daban para la colación, como para el lunch, ¿no? Y digamos, 20, 30 dólares, hace más de 30 años por día. O sea, había, wow, ¿qué pasó con eso? Pero una mañana nos levantamos, el ternero, ya la vaca o el toro murió. Y despachamos la carne, un grupo comimos y despachamos, y el grupo llegó a la semana y dijo, quienes hayan comido esta carne morirán. Mi hermano mayor murió. Wow. Y te puedo hablar de docenas de miembros de mi familia. En el 2001 mueren 8 en un solo día, ahogados en el Mar Caribe. Wow. He estado en situaciones como estas, porque el enemigo, dice la Biblia claramente, como su labor es destruir, es matar. A la persona dice, bueno, me está yendo bien. No te preocupes. Tarde o temprano se te va a venir el hachazo. Pero el Señor dice, yo vengo para darte vida y vida en abundancia. Mira, tristemente yo llegué a conocer cristianos que han acudido a ese plan B. Es más, mi querido Iván, yo llegué a conocer aún a pastores que dicen que han hecho pactos satánicos para el crecimiento de sus iglesias. No. Wow. A este nivel, ¿no? Wow. Una vez estaba en una campaña y yo estaba viendo, un predicador estaba ministrando, en un momento sube el púlpito y dijo, yo no puedo predicar aquí. Se sentía un nudo en la garganta. Yo vi eso. Una iglesia de miles. Wow. Entonces, y el Espíritu Santo lo movió y el hombre arrancó el púlpito y había una víbora bajo el púlpito. Wow. Y yo vi al pastor arrodillarse después de 25 años, decir, ahora sí aceptó a Cristo Jesús. Wow, wow, increíble. A ese nivel. Increíble. O sea, tremendo. Podría comentarles docenas de casos como Lo sabemos, pastor. Ahora bien, yo apelo, Iván, a un encuentro real, quizás porque el tiempo no nos dé mucho, que, mira, como decía alguien, ¿no? Cuando el hombre busca a Dios con pereza, cuando tú y yo buscamos a Dios con pereza, entonces no vamos a encontrar. Pero si buscamos a Dios intencional y verdaderamente, si lo buscamos de todo corazón, Dios se manifestará a nosotros. Y Amén. Yo creo profundamente que la Biblia dice, es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Es decir, Dios recompensa a quien le busca, pero la fe es clave. Entonces, si alguien me dice que cree en Dios o cree en Jesús y está en eso, entonces yo digo a esa persona o a quien sea, pues o vivimos una pura religión o lo nuestro es pura religión. Ya. Así dicen. Pastor, ¿qué tal si para rematar y concluir este interesante tema que, como bien lo dices, nos ocuparía no sé cuánto tiempo y muchos programas, muy importante, además de interesante, importante, diría yo, como siempre afirmo, estos temas espirituales, y por eso el segmento de Ayúdame, Pastor, para que aprendamos un poquitito más y sobre todo busquemos de Dios de manera real, genuina, a través de la palabra. ¿Qué tal si hacemos una oración de fe, Pastor, y pues se pide perdón por si alguna persona de repente ha estado consultando a medios, brujos, espiritistas, ha tenido una vida así y de repente en medio de todas estas cosas y pues ha sido engañado y no ha entendido, no ha tomado el paso decisivo en su vida de dejar eso y más bien entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Te parece, Pastor David Rochelle? Amén. Amén. Quiero decirles, mis amados oyentes, tienen acceso directo a Jesucristo. Tienen acceso al Señor como Salvador. Él es nuestro Salvador. Y Él está más dispuesto a extendernos la mano de lo que nosotros estamos dispuestos a buscarlo. Y ningún símbolo protege, porque la idolatría implica cuando dejamos al Creador y nos enfocamos en lo creado. Cristo, la fe, es más, la victoria, la sanidad correcta, viene cuando buscamos al sanador correcto. Y Cristo es el sanador correcto. Padre, en el nombre de Jesús, abra los ojos de estas personas y muéstrales que eres el Salvador, el que ha venido para extendernos y para reconciliarnos con Dios, para extendernos la salvación, reconciliándonos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
si aún hubieran familiares nuestros, todavía a la distancia, familiares que quizás aún nos es ocultos, que no sabemos, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu misericordia los alcance. Oro que quienes escuchan esta emisora, oro que quienes escuchan esta programación, sea en la mañana, tarde o noche, en sus diferentes retransmisiones, que el mensaje sea tan nítido, que la vida de Dios, la vida de Cristo, el toque del Espíritu Santo sea evidente en cada corazón y que te reconozcan que solo tú eres Dios, que tu nombre no sea blasfemado, como bien oró Elías ante los profetas de Baal, que todo este pueblo reconozca que tú eres el Dios, el Salvador, el Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Pastor Jean David Larochelle. Estoy seguro que más de uno ha quedado inquieto y que más de uno ojalá tome la sabia decisión de escudriñar la palabra del Señor y de entregar su vida genuinamente a Cristo Jesús. Gracias, queridísimo pastor. Gracias de corazón, como siempre. Para ustedes. Gracias, Saludos. pastor. Un abrazo. Y todo esto queremos que más que un concepto, más que una religión, de verdad aceptemos a Jesús en nuestro corazón y tengamos una relación genuina con Él. Cambiemos nuestra vida de manera real para el bienestar general. Más que un concepto, más que una religión, queremos esa relación genuina con Dios. Esto es Conquista la Mañana con Iván Van. Buen día, buenas noches. Estás escuchando la redcristiana.com. Bueno, creemos que ha sido un programa bastante interesante, bastante importante, muy completo, todo lo que hemos escuchado y compartido hoy en Conquista la Mañana con Iván Van. Recuerden, repetición de 7 a 11 de la noche, hora este de los Estados Unidos, todos los días. Así que lo escuchas por la mañana o por la noche. No hay excusa, hay chance de escuchar Conquista la Mañana con Iván Van. Y créanlo, trabajamos con mucho amor, con mucha dedicación para hacer un buen programa para ustedes, para servirles, ojalá, de grata compañía radial, porque este es un ministerio radial, pero también para llevar ese mensaje de fe, de esperanza y de salvación. ¿Nos fuimos, mi querida Beatriz? Nos fuimos, pero como le estaba comentando algo a Iván, pero no lo iba a decir al aire, pero no sé, siento que sí lo debo decir. Es que estaba aquí con mi Biblia de estudio y da este mensaje y me parece muy importante, sobre todo para el tema que tocamos hoy. Dice: la más clara evidencia de que alguien no confía en el Señor o no lo busca diligentemente es la actitud rebelde, desobediente y reacia a recibir instrucción de Dios. Es decir, que cuando tú sabes que Dios te ha hablado, pero tú no lo quieres hacer, no digas que amas al Señor. Bueno, ahí está el mensaje y por eso nosotros exhortamos siempre y los invitamos con mucho amor para que busquemos al Señor, busquemos a Jesús, para que nos acerquemos a Él, para que tú intercedas también en oración, para que otros se acerquen al Señor y cambien sus vidas para bien, como de hecho diariamente cambian las nuestras. Muchas gracias por la sintonía y nos reencontramos mañana, 7 en punto de la mañana. Recuerden que desde las 6 de la mañana también está el pastor Andrés Corson desde Bogotá, orando, Colombia. qué linda, desde las 6 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, 1 hora de oración, allí desde el lugar de su presencia. No es más por hoy. Bendiciones, buenas tardes, buenas noches y permiso, nos fuimos. Gracias. Dios los bendiga. Chao. Un abracito. Pasa la voz. Dios los acompañe siempre. Estás escuchando la redcristiana.com.